no sean ridículos, ¿vale? Porque... Es un tarado, es un imbécil, no sabe ni hablar. Es un fascista. Y este bandido lo tiene. Con su plata. Señor ministro de Defensa, ministro de Interior y los jefes de la policía me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Chavo, están matando a gente, loco. ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Malditos asesinos! ¡Viven en el barrio! ¡Nosotros! ¡Viven con nosotros, malditos asesinos! El chavismo intentó plagar con su ideología al mundo. Una bacteria ideológica se inoculó en Latinoamérica y poco a poco fue creciendo hasta que se desarrolló en una peste. Es la peste del siglo XXI. Una relación, yo diría, en muchos casos parasitaria, de gobiernos, algunos caribeños, otros de Sudamérica y Centroamérica. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno. Chávez estaba decidido a transformar a Venezuela a su imagen y semejanza. Comenzaría por la Constitución. Para transformar el Estado necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra alternativa. Se empeñó ahora en aniquilar la única república civil y democrática. Renombraría a Venezuela, reescribiría la historia, cambiaría la hora y la forma del escudo nacional y le impondría una nueva estrella a la bandera. Todo era una nube ideológica. Su mentor lo guiaba. Un barril de petróleo que pasa de $8 a $150 y que permitió entonces comprar todas las complicidades dentro y fuera del país. Estos irresponsables, porque fueron unas personas sin ningún control, empezaron a utilizar ese dinero para adquirir poder político internacional y poder político nacional. La primera institución comprada o más bien secuestrada sería el sistema electoral. El fraude fue genial. No fue hecho generalizado, sino puntual. Cada mesa tenía una forma de hacer el fraude en esa mesa. Frente a esto, millones de venezolanos salieron a las calles a protestar como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Muchos manifestantes fueron asesinados. Chávez volvía a disparar a la cabeza de venezolanos inocentes como lo hizo en su golpe de Estado. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica, destruyendo y matando venezolanos. Yo estaba hablando por eso, por las más de 100.000 mujeres que han perdido un ser querido y que nunca le han ni siquiera pedido perdón o dado el pésame. Chávez lo que hizo fue, para preservar el poder, crear varias bandas de pandillas. Y estas pandillas tienen distintos jefes. Y eso explica la estratificación, eso explica por qué Venezuela se convirtió en un narcoestado. Es la inseguridad, que es la consecuencia del 98% de impunidad. Una impunidad que protege a las bandas organizadas, una impunidad que protege a aquellos que tienen granadas, que tienen fusiles, que andan en vehículos blindados. Yo creo que sin lugar a dudas la violencia que se vive en Venezuela, de todo tipo, es también producto del discurso. Te insultan, le insultan a las personas que piensan diferente, indudablemente está coaccionando a las Fuerzas Armadas a sentirlo como enemigo. Y el enemigo, dentro de la mentalidad militar, hay que destruirlo, hay que aniquilarlo. Decidió transformar la Constitución para poder eternizarse en el poder y convertir a Venezuela en un comunismo a la cubana. Hugo Chávez en el año 2007 lanzó una reforma constitucional que no planteaba sino la destrucción del Estado liberal venezolano. La opción del no, 4.504.354 con un 50.70%.
lo obligan a reconocer la victoria del movimiento estudiantil y de Venezuela y cataloga esa victoria como una victoria de mierda. Es una victoria de mierda. La derrota frente al movimiento estudiantil radicalizó sus políticas de persecución contra la oposición. Convirtió en enemigo a todo aquel que no se le doblegaba. Y yo lo acuso ante el pueblo y ante el mundo por golpista y por fascista. Tenemos el caso emblemático de María Lourdes Afiuni, una persona que por ser juez y por cumplir con sus funciones fue individualizada como enemigo expresamente por el presidente Hugo Chávez Frías. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Eso crea un efecto intimidatorio porque ningún juez pues va a tomar una decisión contraria al gobierno porque sabe que va a ir preso y además en el caso de la jueza Afiuni hasta abusada sexualmente. Estaba empezando a utilizar a las autoridades del sistema judicial, a las autoridades del sistema penal, a las policías, a la fiscalía, como armas de persecución por motivos políticos. Fechas en las que se han producido cerca de 4.000 detenciones, arrestos o privaciones arbitrarias de la libertad de fundamentalmente jóvenes por protestar contra el poder. El líder político que ordene una movilización de calle, no importa lo que sea, va preso. Intentaron acabar con la vida de parlamentarios electos por el voto popular. Unos golpes no son nada en comparación a los casi 100 jóvenes que han asesinado esta dictadura en Venezuela. Nosotros los diputados, si exigimos sacrificio, debemos estar dispuestos al sacrificio. Sí, los golpes nos duelen, pero no es más allá del dolor que sentimos cada vez que vemos que se nos deshace el país. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer. Aquí se trata de salvar la revolución. Todos los derechos humanos sin excepción fueron irrespetados y violados. El comandante ordenaba. Para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hugo Chávez pidió al pueblo venezolano respaldar al actual vicepresidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Su único atributo conocido fue que era su guardaespaldas, su chofer, su compañero más cercano e íntimo. A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo. Lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado a ese hombre, estamos peor porque hay más muertos todos los días, más delincuencia, más escasez. O sea, estamos peor que un país en guerra. Ha destruido el sentimiento de pertenencia de los venezolanos como una unidad, como una ciudadanía compartida. Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, ¿no? La detención como instrumento político, la generación de violencia como instrumento político, la muerte de manifestantes u opositores. En todos los años del chavismo fueron 2.000 personas que fueron asesinadas, lo cual implica una utilización del asesinato como mecanismo de sujeción y de represión para sostener el aparato político bajo control. Matar a una persona se llama homicidio, pero matar a todo un pueblo de hambre se llama chavismo.